Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a platicar, pues, de cómo arrancan las campañas de los precandidatos y cómo se vislumbra más o menos el horizonte de la opinión pública en este inicio, ¿no? Inicio de año y arranque de las campañas. Y para platicar precisamente sobre estos temas, tenemos como invitados a tres destacados especialistas en temas de estudios de opinión y sondeos. Está con nosotros el doctor Lauro Mercado, director general de Mercai, el maestro Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de ISA, Investigaciones Sociales Aplicadas, y el maestro Fernando Miño, que es consultor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, ¿cómo arrancan? ¿Cuáles son, digamos, cómo ahorita la gente ya está enganchada en el proceso? ¿Podemos suponer que están ya más o menos informados? Porque al final de cuentas muchas veces las encuestas empiezan a hacerse, pero como que la gente todavía no está, digamos, ¿no? Enganchada en el proceso electoral, ¿no? Ya está ahorita la gente. De entrada, tenemos que comenzar por un punto que es importante. No son campañas todavía, Bueno, claro, se denominan precampañas, sí, pero tampoco son estrictamente precampañas porque no están eligiéndose a los candidatos de los partidos, estos ya están definidos. Entonces es una cosa anómala que estamos enfrentando, donde sí hay difusión por radio y televisión, pero todavía no están abiertamente llamando al voto, ni están cabalmente planteando propuestas generales sobre política, sino supuestamente están orientados a llamados a las militancias de los partidos que los respaldan. Entonces, un espacio medio amorfo en lo formal. Y en lo práctico, diría yo, la gente está comenzando a meterse, comienza la gente a saber que va a haber elecciones, pero todavía el conocimiento es relativamente limitado. Desde luego, hay aspirantes que son altamente conocidos. La figura de Manuel López Obrador, digo, es paradigmática. Teniendo 3 vueltas ya como pretendiente al cargo, pues desde luego ya es muy conocida. Ricardo Anaya había logrado posicionarse y el uso de los spots partidarios le permitió que fuera altamente conocido, a diferencia de José Antonio Meade, que apenas está arrancando, y a esta desventaja que tienen los candidatos potenciales no partidarios, los llamados independientes, que en este momento están teniendo que recabar firmas y no teniendo espacio de radio y televisión, de forma tal que aunque parezca un arranque de campaña, realmente es una cuasi campaña de los partidarios, donde los independientes quedan fuera y quedan por ende rezagados en principio. Es un desbalance hacia los independientes que habría que pensar si es lo pertinente o no, en qué forma se equilibra el terreno para futuras contiendas, porque hoy día los aspirantes por el lado de partidos tienen ventajas también en el sentido de uso de radio y televisión. En general la desventaja es en muchos aspectos. Había ¿no? muchos aspectos, claro, pero ahora hay un aspecto adicional, se está adicionando este aspecto de que mientras unos están teniendo que juntar firmas en silencio porque prácticamente no tienen espacio para hablar, los otros tienen espacio en radio y televisión que aunque supuestamente va dirigido a sus grupos de afiliados, realmente pueden ir posicionándolos frente al electorado en su conjunto. Sí, coincidiría en particular con la palabra de están comenzando a despertar el interés en la gente. Esto quiere decir que ya hay muchos spots, ya hay toda una serie de quien sí tiene su campaña puesta, la atención está aumentando. Sin embargo, creo que todavía nos faltan 5 meses por recorrer. No, sí, claro. Sí. Y en ese sentido, creo que lo sabemos, entre más se acerca el día de la elección, más se van cristalizando las opiniones y entonces podemos empezar a confiar más en los datos que nos vayan dando las encuestas, ¿no? Ahorita, en mi opinión, sigue siendo muy preliminar. Hay una discusión que se ha repetido en muchas ocasiones acerca de cuándo decide la gente, ¿no? Que evidentemente no necesariamente todos deciden en la misma época, pero digamos la mayoría, ¿no? Cuándo deciden y si se tardan hasta las últimas semanas o al mero día frente a la urna, etcétera. Digamos, esto por ejemplo en México, ¿hay alguna conocimiento del comportamiento? Claro, no, y de hecho creo que es crítico para lo que es la labor de las encuestadoras.
el momento que la gente, bueno, creo que podemos incluso dividirlo por preferencia, ¿no? Creo que hay un porcentaje de la población que ya sabe por quién va a votar por este candidato que parece que lleva varios años. Y hay mucha gente que ante la falta de propuestas o de la campaña misma, que no se ha informado completamente, no sabe todavía por quién va a votar. Y es más, lo peor todavía es que puede definirlo una semana antes de la elección. Yo creo que estamos hablando de alrededor de un 20% de la población o 15% que puede estar definiendo su voto al final del periodo electoral, de las campañas. Entonces, ¿Qué puede definir entonces la elección? que te puede definir una elección al final. Exactamente, es crítico. Es que ahí tenemos que hablar de dos niveles distintos de observación del momento de definición. Por un lado, si ya ahorita hay una proporción, a lo mejor un 40 o 50% de ciudadanos que ya tienen una decisión y que pueden tener incluso al margen de quién va a contender o no, que desde antes por tradición familiar, por decisión personal, por apego a una persona, ya saben que van a votar por este o aquel partido o candidato. Hay una parte que va a ir definiendo a medida que se va dando cuenta de quiénes son los contendientes, a partir de que comienza a conocer claramente la lista y sobre todo de la exposición que pueden tener en momentos estratégicos de la campaña, como pueden llegar a ser los debates. Y hay un tercer grupo, que es el que mencionaba, Fernando, que previamente a la elección no ha decidido y que solo días antes toma la decisión o cristaliza su preferencia. Incluso llega a la misma casilla a tomar la decisión y ahí puede ser impactado incluso todavía por el comentario de un familiar o amigo por el que va a votar, por cómo sienta que está el clima de la contienda, por cómo sienta quienes llegan finalmente como contendientes efectivos y quienes no, a lo mejor sabiendo certeramente quiénes están compitiendo en forma efectiva o a lo mejor simplemente imaginándolo, porque muchas veces creen que está siendo un competidor efectivo aquel que ya no tiene una posibilidad real, efectiva de poder ganar. Este 15%, aunque sea chiquito, si en volumen no es la parte importante, sin embargo es suficiente para poder eventualmente modificar el resultado. Si uno piensa que de las encuestas que se levantan en enero a la elección en julio, tradicionalmente en México ha habido un cambio de 15 a 20 puntos porcentuales. 15 a 20 puntos. Si ahorita cambiamos 15 puntos, los quitamos de algunos y los metemos a otros, podemos ver que absolutamente cualquier resultado, al menos entre los tres competidores partidarios, es posible. Sí. Que no podemos de entrada descartar el que uno u otro gane, o el que ni siquiera podemos asegurar que va a ser una elección entre 3 o entre 2, o que solo uno va a despegarse en algún momento. Todavía estamos en el margen donde lo posible es muy amplio. Yo diría por eso, ahorita hay que tomar con mucho cuidado lo que las encuestas nos reflejan, no solo por esta falta de cristalización, sino porque es esperable que haya movimientos y que hasta por ahí de fines de mayo, principios de junio, tengamos ya una idea clara del escenario que se puede vislumbrar y aún así tengamos incertidumbre de cuál va a ser el resultado, y eso es parte de la democracia. La democracia es ese ejercicio por el cual la noche anterior a la elección ni las encuestadores, ni los políticos, ni los analistas, ni los periodistas, ni los ciudadanos saben realmente qué va a ser el elector en las urnas. Eso es la democracia y es lo que finalmente quisiéramos tener, y no esas bolitas de cristal que nos digan en marzo si seguramente va a ganar Juanito o Pepito. Sí, por supuesto. Bueno, una cuestión, nos queda poco tiempo. ¿Qué es, digamos, la experiencia que nos dice? ¿Dónde es más firme la gente? ¿Contra quienes no quieren, o sea, el voto negativo, o el voto positivo, con quien quieren? Gran pregunta. De hecho, tenemos este bloque sólido, ¿no? Digamos, un 30% López Obrador, 15 y 15 PRI, PRD, PAN, y este otro 40% que en realidad no simpatiza con ningún partido. Y ahí estos se van a dividir en dos sopas emocionales. Uno, los que le tienen miedo a López Obrador por populista y el peligro para México, y otros, los que alucinan la corrupción y la mafia en el poder, PRIAN, pero no les acaba de convencer López Obrador. Entonces, para lo que sí las encuestas pueden servir en este momento y en los siguientes meses, antes de que sea para más o menos ver cómo puede quedar la elección, es para identificar estos segmentos
de votantes, switchers, que pueden cambiar y que dependiendo de la narrativa que compren, van a ser realmente hacia donde se incline su voto, hacia lo que está ofreciendo Meade o lo que le está criticando a Meade, hacia lo que ofrece Anaya o lo que le critican a Anaya, o quienes finalmente sean atraídos por queremos el cambio que nos ofrece López Obrador y me la juego, ¿no? No me da miedo, estoy más enojado que temor que le tenga, ¿no? Y no, las campañas negativas no es también una razón para que se pese más la parte negativa que la parte a la hora de votar de la gente. A ver, es que la parte negativa opera, pero no necesariamente define. Yo creo que sí hay un segmento importante de personas que saben que no quieren que continúe el PRI. Hay personas que no están de acuerdo con este híbrido que consideran que es la alianza PAN-PRD. Y hay quienes no están de acuerdo con este caudillo que ven en López Obrador. Pero eso no hace que su voto esté definido por uno u otro. Al final de cuentas, el ejercicio de votos es en positivo. Podremos ver que si nadie les convence, este elector va a ser un elector abstencionista. ¿Para qué voy a concurrir a votar si nadie me convence? Ese es también el espacio para los independientes. Bueno, ni con melón, ni con sandía, ni con piña, me voy con alguno de esos varios posibles candidatos independientes que puedan obtener el registro. A lo mejor no en un porcentaje importante, pero sí con una incidencia en la distribución que puedan alcanzar los candidatos mayores. Y finalmente habrá una parte que digan, ok, sí me voy con melón o sí me voy con sandía, porque partiendo de que no estoy de acuerdo con que sea PRI o PAN-PRD o Morena y sus aliados, sí estoy de acuerdo con respecto al otro de los dos que me quedaron. Es una decisión en dos tiempos. Tradicionalmente en México era voto por el PRI o voto contra el PRI. Si voto contra el PRI, ¿por qué oposición voto? Hoy día ya no es así. Ya es voto por el partido A, no voto por él, entonces voto por B o C. Y A puede ser cualquiera de los tres principales contendientes, B y C también. Tomo decisión en dos momentos. La parte negativa ya está, la parte positiva está por verse, y esa parte positiva es la parte donde la campaña va a buscar promocionarse y es la parte que va a tratar de desgastar el oponente a través de campañas negativas. Vamos a hacer un corte y continuamos con esto, por favor. Bueno, regresamos. ¿Cómo se va a comportar, Fernando, este electorado, digamos, en términos de esto de las posiciones negativas y positivas, digamos, ¿no? de las personas hoy en día? Mira, yo creo que esta elección va a estar fuertemente influenciada por la emoción. Y en este sentido lo que estamos viendo es que la gente puede tener un ánimo, bueno, una desilusión, un desencanto con mucho de lo que está pasando en el país. Y dependiendo de cada casa de campaña, cada equipo de campaña, cómo canalice estas emociones de las personas, puede empezar a definir la elección. Es decir, este descontento con el régimen actual, este optimismo que pudiera representar una fuerza política como el Frente tal vez, o incluso este cambio que es un poco más radical que está proponiendo tal vez López Obrador, ¿no? Entonces, las emociones son fundamentales en esta elección y al momento que genere el voto en la urna, creo que ahí lo vamos a empezar a ver. Yo tendría la idea de que se ha puesto de moda referir a la emoción como un factor propiciatorio de la decisión, pero que esto no tiene nada de nuevo realmente. Yo me preguntaría, ¿qué acaso no en 2000 fue este rechazo visceral a la continuidad del PRI lo que definió el voto y fue esta gallardía, esta entrega, este entusiasmo de Fox y del foxismo lo que jaló el voto? Que no en 2006 muchos hablan de un voto de miedo al peligro para México que representaba López Obrador. Yo creo que, bueno, finalmente en 2012 el declive del voto por Peña Nieto se dio por este movimiento del Yo Soy 132 y estos entusiasmos. Yo creo que las emociones han estado involucradas siempre. Correcto. Que ahora somos más conscientes de que estos modelos de racionalidad decisoria y demás son muy parciales, son muy equívocos,
que la ciencia económica, la psicología, la neurociencia han ido avanzando y nos dan cuenta de que no estamos tomando decisiones sobre una tabla de contabilidad, costos, beneficios y tal. No, lo hacemos mucho a partir de percepciones no necesariamente correctas, pero que sí reflejan nuestra forma de ver la realidad y de sentirla, donde lo emocional y lo racional van imbricados y separarlos es simplemente un absurdo. Pero a ver, pensamos que Ricardo, podía ¿no ser. crees tú que, digamos, evidentemente esto, tienes toda la razón, no es nuevo. Hay mucha gente que en el pasado ha hablado, un autor muy famoso, que además habla de Rational Choice, por cierto, Elster, también tiene una dimensión que era el tema de las emociones, no lo dejaba aparte, pero ¿no crees que sí puede haber en un momento dado más claridad o digamos mayores parámetros en el comportamiento electoral de la población? Por ejemplo, no sé, procesos en los que hay una población que tiende a votar por la izquierda, otra población. No hablemos de emociones o racionalidad, pero es más claro. Y ahora hay más incertidumbre, malestar, reacciones negativas en la población. A ver, si había un modelo en el siglo XX convencional de distribución en un eje supuesto derecha-izquierda, que venía mucho de este desarrollo del espacio comunista, su contraposición al capitalismo, en un periodo en que existía la Guerra Fría, que en México se reflejaba como este posicionamiento, que dejó de tener sentido, revelando que nunca a lo mejor tuvo cabalmente sentido, salvo los extremos. Creo que nunca fue tan diáfano como pensábamos, etiquetábamos de izquierda o derecha, cosas que eran muchísimo más complejas. Y hoy día, bueno, digo, independientemente de lo que signifique izquierda y derecha, que es otro problema. Pero hoy día sabemos que los ejes decisorios no son unidimensionales, que es un proceso multidimensional donde, por ejemplo, el qué tan liberal o qué tan conservador es uno, al margen de si los valores económicos son proestatismo o pro privatización, pueden crear mezclas distintas. Alguien puede ser liberal y proestatista, puede ser liberal y pro mercado privado o conservador y tal, por hablar de dos ejes, de múltiples ejes en que puede dividirse. De hecho, el gran ejercicio de cada candidato en este momento va a ser cómo posiciona que la disputa sea yo contra lo otro. Defino lo otro ya sea como el riesgo del PRIAN, entonces yo, López Obrador, estoy contra la mafia en el poder, ¿sí? Como yo soy la capacidad de no corrupción frente a los viejos priismos, sea el priismo que expresa Mitt con el membrete, sea ese viejo priismo de López Obrador, que finalmente también es el pasado, yo soy la modernidad, yo soy el cambio y soy la no corrupción. O finalmente, desde el gobierno, la bandera que tuvo Peña Nieto fue la eficiencia, la eficacia, ¿sí? Ellos sí saben cómo hacerlo, y de alguna manera es, en principio, la plataforma de la que Mitt podría partir. Tengo la capacidad técnica, la experiencia personal para poder hacer bien las cosas. López Obrador, por favor, Anaya, por favor, yo sí tengo experiencia de gobierno. Un poco quien domine este debate va a ir definiendo quién logra volverse uno de los tres actores. Al final van a ser dos y cada uno va a querer ser el primero que se defina. López Obrador siente que él ya está, Anaya y Mitt están peleando por ser, pero habrá que ver realmente quiénes terminan siendo. Agregando un punto en esto de las emociones, creo que por cómo funciona el cerebro, las emociones acaban pesando más que la razón muchas veces. Y entonces las razones acaban siendo racionalizaciones de lo que sentimos, de este miedo o de este odio. Alguien que se puso a estudiar el caso de Estados Unidos, es muy interesante porque allá pareciera que los consultores se dividen entre los que se clavan más en las emociones y en la razón. En las emociones son más los republicanos, y tenemos el ejemplo de Reagan y tenemos el ejemplo ahorita de Trump. Y en cambio tenemos a los más racionales, que son los demócratas. Si recordamos un poquito el debate cualquiera de los debates entre Hillary y Trump, podemos ver cómo Hillary daba datos, daba teoría, daba una serie de reflexiones impecables, y el otro, con cara de enojado, reflejando la molestia de la sociedad y nada más bravuconeando. Y eso, a pesar de todas las bolas de barbaridades que hizo, acabó a lo mejor perdiendo por poquito, pero ganando la elección, ¿no? Entonces,
sí hay que medirla y aprovecharla. La verdad no estoy tan seguro de esto, debo confesar. Dejo de ser entrevistador para... No estoy tan seguro de esa dicotomía. Okay. Me parece que eso es un error. Esto está muy estudiado, ¿no? No solamente ahora. Además, muchos de neurociencias aquí podrían decir que a veces se dicen cosas que en realidad no son los neurocientíficos los que lo defienden. Okay. En realidad, lo extraño de la relación con las emociones es que en el caso de los seres humanos pasa por el pensamiento. O sea, no es que reacciones frente a una imagen, reaccionas frente a un significado y te despierta emociones. Por lo tanto, hay un proceso de racionalización, aunque la gente no lo quiera reconocer. Cuando se dijo eso de Trump, y mucha gente dijo, no, es que todo esto de la posverdad, de repente empezaron a salir explicaciones muy interesantes, como por ejemplo decir, no es que ellos no supieran o no incluso rechazaran ciertas conductas de Donald Trump. Lo que pasa es que ponderaban otras cosas. Por ejemplo, que llegara a la Suprema Corte de los Estados Unidos un ministro liberal que, por ejemplo, apoyara los... el aborto, la adopción de parejas homoparentales. Okay. Entonces, en realidad, esta idea de que a veces está muy sesgada, de que la gente simplemente reacciona emocionalmente y el otro racionalmente, ¿no? Pues las racionalizaciones fueron diferentes y todos tuvieron emociones, ¿no? O sea, las emociones están ahí detrás. Lo curioso en el caso de los seres humanos es que no es simplemente algo que no es así como los perros de Pavlov, que reaccionamos emocionalmente y después expresamos algo, sino que nuestra conducta emocional se ve motivada por algo que al final de cuentas viene por el sentido. Me refiero al significado, que nos hace sentido tal cosa, y entonces nosotros reaccionamos emocionalmente. Sí, perdón. Es que yo diría que no, lo decía antes y lo reiteraría, no existe una división clara entre lo emocional y lo racional. Es una falsa dicotomía. Sí, estoy de acuerdo. Todo acto humano implica un proceso de pensamiento, pero también un proceso de percepción. Y yo incluso diría, a lo mejor, más allá que el humano, ¿sí? Hemos podido ver, todos los que hemos tenido mascotas, a un perro que se enoja y en el momento en que tira la mordida, al darse cuenta que es su amo, detiene la mordida, ¿sí? Y termina no lastimando. Finalmente es esta mezcla de emoción y pensamiento. Pensamiento a lo mejor rudimentario, pero bueno, yo no entendería que un ser humano llegara a la urna y votara por pura emocionalidad sin ser consciente de su acto, ¿no? Hay un proceso de toma de conciencia, pero que además, como dice la neurociencia, que aunque lo tenga muy decidido y ya lo haya resuelto, en el último instante puede modificarlo en un acto de razón, que puede ser un acto de razón guiado por emoción o guiado por argumentación, por significados y tal. ¿Cómo se hace? Es muy complicado. Yo creo que es una falsa dicotomía y que las emociones siempre han estado ahí presentes y seguirán presentes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y si me permiten agregar, y en la misma línea, el que tú te comuniques a un electorado a través de la emoción, por lo menos captas la atención y haces que llegue tu mensaje. Tal vez lo racionalices en una segunda etapa, pero como dices, las emociones siempre han estado ahí. Yo creo que ahora, por el lado de las campañas, las van a utilizar para jalar al electorado, y por el lado de nosotros, creo que también ya podemos tener más herramientas para medirlo, y eso nos puede ayudar en caso que podemos tener cierta, cuando no nos revelen la preferencia los votantes, que tenemos también que trabajar en ello, las emociones podrían darnos tal vez alguna guía. Bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de manera regular a lo largo de este proceso sobre las elecciones, sobre las encuestas y sobre las estrategias, porque nos faltó esto, pero me gustaría que en una próxima sesión lo recuperáramos. De todo esto que estamos hablando del electorado, pues sería muy interesante evaluar, digamos, qué estrategias posibles puede haber detrás de eso, ¿no? Por ejemplo, a propósito de cuándo deciden, o los indecisos, y quiénes pueden ser indecisos, cómo conquistar unos o cómo bloquear a otros, en fin, Exacto. hay toda una serie de cosas ahí de por medio que podría ser muy interesante que en una próxima programa pudiéramos discutir. ¿Les parece? Desde luego. Muchísimas gracias.